Como les había comentado, hoy vamos a hablar un poco acerca de la identificación y selección de trampas de vapor. Yo estoy radicado acá en Honduras, soy hondureño, trabajo para el Grupo del PIN ya hace un tiempo y pues visitamos los clientes de acá de Honduras. Igual sé que hay personas conectadas de El Salvador, igual de Nicaragua, así que un gusto que esté por acá. Para comenzar hablando un poco de forma general e introducirnos al tema, sabemos un poco acerca del vapor, que es agua calentado pues, con suficiente calor para llevarlo a su estado gaseoso. En sí podríamos definir que el vapor es un gas. Y indistintamente, digamos, si estamos en la industria, es un gas, y si lo encontramos como lo vemos acá en imágenes, en un geysers, puede ser es vapor, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se genera vapor en la industria? Quizás la mayoría que están acá ya están familiarizados porque se vuelve como el día a día, ¿no? De muchos en su trabajo. Generamos vapor con una caldera. Esta caldera pues puede variar según el tipo de industria, puede variar según mi proceso, puede variar según lo que el cliente tenga y su proceso lo amerite, ¿verdad? Por ejemplo, las más comunes y las más cotidianas pues son las calderas pirotubulares, las cuales se alimentan pues con gas o pueden ser alimentadas con búnker, o muchas de las veces son alimentadas en combustible con diésel. Es muy variante, quizás en nuestro mercado centroamericano lo más común que vamos a encontrar pues son calderas por búnker, ¿verdad? Es por un tema precio, que es lo más económico. Entonces, esas son una de las calderas más habituales. Son muy conocidas porque son bien compactas y dan mucha facilidad para los procesos. Otra de las calderas, y esto se encuentra en muy pocas aplicaciones, o sea, no que sean muy pocas, pero en menor cantidad en relación a las pirotubulares, son las calderas acuatubulares. Este tipo de calderas pues se encuentran en las industrias donde se utiliza pues la misma biomasa de su proceso como combustible, digamos ingenios azucareros, extracciones de palma, e incluso hay empresas de transformación de madera que están empezando a utilizar este tipo de calderas incluso para la generación de energía, ¿verdad? Como un rubro adicional. Y en otras industrias pues vamos a encontrar las calderas de serpentines. Ese tipo de calderas pues son calderas igualmente compactas. Déjenme comentarles que Grupo del PIN representamos una marca de venta de calderas de serpentines o en espiral. Este tipo de calderas pues son muy versátiles para diferentes industrias, ¿verdad? Una de las facilidades de ellas pues es la facilidad con que entrega vapor. Tarda muy poco en ponerse a funcionar. Funcionan muy rápidamente porque, déjenme ver, vamos a adicionar la pluma por acá. Si ustedes ven, el agua solo se introduce y comienza a descender cuando pasa por la llama, la antorcha, y posteriormente pues ya tenemos vapor. Son calderas muy útiles para procesos eh, pequeños, pues mayormente, o procesos que no requieren altas demandas de vapor. Si ustedes ven, este tipo de calderas, pues son calderas relativamente pequeñas, podríamos decir, en comparativa pues con calderas como este tipo, que son las calderas acuatubulares, que por lo general pues suelen ser un edificio completo. Incluso acá ustedes pueden ver a una persona como ejemplo de que son muy grandes. El ciclo de utilización del vapor. Una vez que generamos el vapor dentro de la fábrica, pues comienza su ciclo y comenzamos pues la generación desde la caldera. Comenzamos en este punto. Posteriormente, una vez que lo generamos, pues lo enviamos a través de las líneas de distribución y
comenzamos a enviarlo hasta los puntos de utilización, que en este caso serían los equipos, donde yo estoy transfiriendo pues, el calor y donde lo requiero. Una vez que se da su utilización, se va al retorno de condenso, ¿verdad? O retorno de condensado. Esto aplica para aquellas empresas que están recuperando o que de una u otra forma su proceso le permite recuperar ese vapor. Ese vapor se puede recuperar, digamos, en los cambios de vapor indirecto o en las serpentines o en áreas donde el vapor no va a ser inyectado de manera directa, o de que el vapor no se va a contaminar, o de que no tenga riesgo de retornar contaminado. Igualmente, pues anteriormente el Inge Cedric en su capacitación del día lunes habló un poco referente a las botas colectoras en las líneas de distribución. El trampeo pues no solo lo utilizamos en los equipos de uso, donde estamos tal vez calentando o donde estamos cocinando, donde estamos intercambiando el calor, sino que también en los bolsillos colectores. Hay algo muy importante que hay que comprender en el vapor, y es que el vapor es un gas, pero resulta ser que siempre se le considera un fluido bifásico, es decir, siempre va a haber vapor y siempre va a haber partículas de humedad que por situaciones del ambiente se van a comenzar pues a formar y a expandirse, por decirlo de una forma. Sale de la caldera acá, y cuando comienza a viajar en la línea de distribución, pues tenemos el medio ambiente que lo rodea, y este medio ambiente pues está más frío que la temperatura del vapor. Por esa razón empieza a haber condensación, y en toda la línea de distribución es muy importante pues generar estos trampeos para poder evacuar el condenso que comienza a haber en las líneas de distribución. Es verdad, el vapor está caliente, pero el ambiente lo va a condicionar. Por ejemplo, si tenemos una línea de distribución que no está aislada, pues aún mayormente va a haber problemas de pérdidas por radiación y va a haber mayor condensación en la parte pues, interna de donde está viajando el vapor. Entonces, siempre se le considera un fluido bifásico por esa razón, porque siempre tenemos la parte gaseosa, que sería vapor, y una vez que él entrega el calor, pues comienza a condensarse, y como comienza a condensarse, pues necesitamos retirar ese condensado de las líneas de distribución y de los equipos de utilización. Ahora nos vamos a centrar en el tema principal, que son trampas de vapor. Pues una trampa de vapor es un dispositivo que libera automáticamente condenso de un recipiente sin perder vapor. Esta obedece a la norma ISO 6704, donde nos habla de la definición y la clasificación de trampas. Entonces, ¿qué debe de cumplir un mecanismo para que sea una trampa? Debe de liberar automáticamente el condenso del recipiente donde lo estoy teniendo almacenado sin perder el vapor, que también está con él. Y eso se debe cumplir a cabalidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si estoy drenando el condenso y también estoy drenando el vapor, pues estoy desperdiciando el vapor, ¿verdad? ¿Cómo funciona el principio fundamental de las trampas? Pues que la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la presión de empuje para que la trampa abra debe de ser mayor en relación a donde voy a drenar. Esto debe de generarnos mucho cuidado en el aspecto que si estoy desalojando a una línea de retorno, pues si en esa línea de retorno de condensado están desalojando más trampas, cuando una falla
puede generarme contrapresión y bloquearme las otras trampas que están del otro lado, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que la presión 1 sea mayor que la presión 2 porque es la forma en que se genera la evacuación. Otras referencias que pueden encontrar sobre las trampas también es la ISO 6552, que nos habla acerca de la terminología de las trampas. En esta, pues, habla un poco acerca de qué son presiones, qué es presión máxima de trabajo, presión máxima admisible, temperatura, todo lo que tenga que ver con la terminología lo onda en esa normativa. Igual, las ISO 6564 pues también habla sobre el dimensionamiento de bridas. Esto para las trampas pues que de una u otra forma se requieran que sea bridada, ¿verdad? Hay quienes les gusta usar sus trampas bridadas por tema de mantenimiento, porque se es más fácil desatornillar un par de tornillos, valga la redundancia, que desenroscar pues algunos niveles universales, pues eso queda a criterio pues de cada quien, ¿verdad? Igual debe de cumplir las normativas cada trampa, ya sea bridadas o roscadas, y debe de cumplir un requerimiento y deberían de soportar o deben de soportar las presiones para las cuales están diseñadas, ¿verdad? Entonces, queda a criterio de cada quien, pues, cómo las va a usar, si roscadas o bridadas. Características generales de trampas. Lo primero y fundamental es que debe de eliminar el condensado. Si sí o sí, eso es, como dicen, regla de dedo. Debe de eliminar o ser buena eliminadora de aire. Cuando se tienen arranques en frío, cuando se inicia proceso, pues siempre en las líneas va a haber aire y toda esa sección de aire que hay en la tubería, pues el vapor la va a empezar a ocupar y va a empezar a desplazar ese aire. Entonces es muy importante que la trampa sea muy buena eliminadora de aire, considerando los arranques, ¿verdad? Que nos ayude con la eficiencia térmica. Hay dos puntos importantes por cuales se utilizan trampas. Siempre hablo de esto y es primero porque una trampa lo que nos ayuda es a retener el vapor, digamos, en los puntos de utilización, de forma hasta cuando el vapor cede toda su calor y se condensa, evacuarlo, porque entonces yo ya le saqué el máximo provecho. Hay quienes dicen, no, es que yo utilizo la trampa para recolectar condensado. Sí, o sea, funciona, esa sería su función 2 para recolectar el condenso, pero su funcionalidad última o primordial es eficientar la transferencia térmica. Hasta cuando el vapor cede toda su calor, pues se condensa y al estar condensado, pues el condenso no me aporta calor, lo cual lo debo de retirar y ese pues es su final, o sea, eficientar mis procesos en la parte térmica y que una trampa pues sea confiable, que me dé la garantía de que va a funcionar, uno, de que voy a tener repuestos de la trampa, de que me va a durar, de que puedo encontrarla en diferentes materiales para mis aplicaciones, porque las trampas podemos encontrarlas en bronce, acero al carbón, acero inoxidable. Entonces es muy importante que la trampa sea confiable. ¿Qué trampa debo usar en mi proceso? Es una pregunta creo que muy frecuente en la industria y siempre a veces pasa de que nos consultan ingeniero y cuál es la trampa, la mejor trampa. Pues no hay una mejor trampa. ¿Por qué razón? Porque no todos los procesos son iguales, ya que cada aplicación pues tiene sus propias condiciones y sus propias variables. Es muy diferente, digamos, alguien que está trabajando con un intercambiador de calor, a alguien que está trabajando con una marmita, alguien que está trabajando con intercambiadores de placa o intercambiadores de tubo o radiadores
o una batería de calefactores. Son muy diferentes, pues, las aplicaciones. Entonces, no todas las trampas, o sea, no existe una trampa que yo pueda decir, esta es la trampa que lo puede todo y que va a solucionar todos sus problemas, porque siempre es importante analizar las variables de trabajo. ¿Cómo leer una ficha técnica de una trampa? Cabe mencionar que con efectos didácticos, esto es una ficha de una trampa de flote termostático. No quiere decir que todas se lean de la misma forma, pero sí, de mayor forma general, pues esta puede ser una ficha que nos puede ayudar a identificar, pues, los diferentes aspectos de una ficha. Lo primero, pues, son las condiciones de diseño del cuerpo. Siempre es muy importante y nos va a describir la presión nominal que soporta el cuerpo de la trampa, ¿verdad? En este caso, me dice que la presión máxima admisible es 16 bar a 120 grados. Si ustedes ven la línea acá, estamos aprox a 120 grados. Y donde ella pues ya no puede trabajar, me dice que no puede trabajar en la zona gris, toda esta sección de acá, que ustedes pueden verlo. Entonces, la ficha me está indicando que a 120 grados y a 16 bar, que estaríamos aquí, pues ella ya no nos podría trabajar porque es la presión máxima admisible del cuerpo, ¿verdad? Y llevarla más de esa presión, pues es un riesgo total que pueda fragmentarse el cuerpo de la trampa. La temperatura máxima admisible me dice que son 250 grados a 13 bar. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura máxima que yo puedo llevar esa trampa es 250 grados a 13 bar de presión. En el otro pico, pues, acá. Luego me dice que la temperatura mínima admisible, pues, es menos 10 grados. Siempre le va a dar la temperatura mínima admisible, esto con la finalidad para las aplicaciones, pues, en nuestra región no tenemos problemas de nevadas. Sí, en las industrias que se encuentran, pues, muy al norte o muy al sur, muy cercano, donde hay muchas heladas, eso, pues, puede ser un problema con el tema operacional de los materiales, ¿verdad? Posteriormente, en la sección de abajo, habla sobre la parte interna de la trampa. Y nos dice que la presión máxima de trabajo para vapor saturado es 14 bar. Ustedes pueden ver que en la ficha ya viene remarcada la curva de saturación de vapor. ¿Por qué razón? En vapor tenemos la fortuna, o en vapor saturado, que si yo sé la presión, pues sé aproximadamente la temperatura de trabajo. Entonces, nos dice que la presión máxima de trabajo para vapor saturado es 14 bar, que está acá en la línea azul. Si ustedes ven, va la curva de vapor saturado y llegamos, pues, a su máximo de trabajo. Temperatura máxima de trabajo, me dice que es 250 centígrados a 13 bar, que era lo mismo que habíamos visto en la primera sección del cuerpo. Y luego viene algo muy importante que tiene que ver, esto mayormente ocurre en las trampas mecánicas. ¿Qué sucede con las trampas mecánicas? Siempre nos habla acerca de las presiones diferenciales. Estas presiones diferenciales tienen que ver, digamos, en mi punto de uso. Imaginémonos donde yo estoy intercambiando calor y si mi proceso es crítico, pues tengo que evacuar muy rápidamente el condensado. ¿Por qué razón? Para poder seguir intercambiando de mejor manera, que el nuevo vapor que llegue, pues aporte lo que tenga que aportar en calor y lo que ya perdió su calor, pues ser evacuado. Pero sabemos muy bien que a mayor presión del vapor, pues aporta o transfiere menor calor latente, o su entalpía pues es menor a mayor presión,
y a menor presión tiene mejor entalpía y mayor calor latente. Entonces, por esa razón es que la mayoría de procesos se calientan o se llevan en procesos de calentamiento o de cocciones con presiones relativamente bajas, por lo general menores, digamos, a 7 bar de presión, y es porque a menor presión voy a tener mayor condensación de vapor, mayores volúmenes. Entonces suele suceder que de repente se utiliza una trampa de 10 bar. Acá nos dice FT14-10, guión 4.5 y guión 14. ¿Qué quiere decir esto? Que la trampa FT14 pues puede trabajar hasta 14 bar de presión con vapor saturado, y que el 4.5 es el rango máximo de presión diferencial donde ella puede trabajar. Entonces, siempre hay que tenerlo muy en cuenta, mayormente en las trampas mecánicas, en las trampas pues termodinámicas o termostáticas, que ya las vamos a ver a continuación. Sí hay diferencias, pero eso no les afecta. Entonces, esto ocurre más en las trampas pues mecánicas. Y su temperatura mínima acá, que de trabajo, pues es 0 grados, porque si estamos de 0 grados, pues empezaría a haber no fluido, no se movería y se congelaría el fluido en la parte interna. Daniel, te puedo Sí, interrumpir para unas cuantas sí. preguntas. A ver. Vaya, tenemos la primera, que es David Ortiz, pregunta, ¿hay Uh-huh. diferencia entre vapor saturado y vapor sobrecalentado para transferencia de vapor? Sí, o sea, hay diferencias en cuanto a la temperatura, ¿verdad? Como sabemos, un saludo ahí al Inge David, que es de acá, de Honduras. Inge, pues la diferencia entre vapor saturado, pues resulta ser que se utiliza para transferencia de calor, ¿verdad? Y en tema de vapor sobrecalentado se utiliza mayormente para transferencia motriz o movimiento de equipo, donde la humedad que está presente en el vapor saturado puede ser un problema a la hora de impactar, tal vez en los álabes, mayormente en las turbinas, ¿verdad? Sí hay diferencia, creo que, no sé si se refería, Inge, a la transferencia de calor. Sí, en transferencia de calor hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el vapor sobrecalentado pues tiene calor latente, perdón, el vapor saturado tiene calor latente, donde no lo transfiere, o sea, tiene menor entalpía. El sobrecalentado no transfiere calor, a diferencia del saturado, ¿verdad? Ok, Luego, perfecto. La siguiente, seguiría con esa pregunta. ¿mande? Con la siguiente Seguiría, pregunta. listo. La siguiente pregunta es la siguiente. César Aguilar nos preguntó, al final no todos son intercambiadores, y luego amplía su pregunta diciendo, es por la diferenciación de procesos que explicó. Al final todos los procesos, su residual es el condensado. Mi pregunta va dirigida a qué otros aspectos hay que enfocarse. En que no todos son intercambiadores. Ok, no sé si me repite la pregunta, porque dice al final no todos son intercambiadores. Ajá, sí, es que fue la primera pregunta que él hizo, al final no todos son intercambiadores, y luego la amplía diciendo, es por la diferenciación de procesos que explicó. Al final todos los procesos, su residual es el condensado. Mi pregunta Sí. va dirigida a qué otros aspectos hay Ah, que enfocarse. ok, ya. Sí, resulta ser que hay algunos intercambios de calor que se vuelven críticos, donde la temperatura es muy importante. Entonces, sacar el condensado se vuelve muy vital, y hay otros procesos donde se tiene control de temperatura, que el inundamiento, pues, o que haya residuales de condensado, pues se vuelve crítico por un tema que vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar.
pero la mayoría de procesos pues es intercambio de calor. Ahora, el intercambio de calor puede ser muy variante por qué temperatura es lo que el proceso demanda. Entonces, si se vuelve crítico, pues eso es un problema que me va a afectar. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos las trampas mecánicas y veamos las diferentes aplicaciones. Ok, excelente. Y la última, ¿cómo puedo saber qué tipo de trampa puedo utilizar en cada aplicación? Ok, eso lo vamos a abordar pues a medida vayamos viendo cada trampa. Vamos a ver las trampas termostáticas, pero eso si quieren lo vamos evacuando en los siguientes temas que vienen a continuación. Esto solo era para darles una manera general de lo que se pueden encontrar muchas veces en una ficha técnica a la hora de que se les vende una trampa. Cuando se les vende, pues viene en su caja del producto. Incluso si por A o por B razón no está ahí o se extravió o la han extraviado y ustedes quieren alguna ficha de algún modelo de la línea Spirax Sarco, pues no duden en pedirnos las fichas para ver si su trampa pues está aplicando su capacidad de desalojo. Acá, lo que les explicaba con el tema de las trampas mecánicas, esta es una FT14, un modelo específico, ¿verdad? Como ven, las trampas, esta es una de 4.5 acá, de 2 pulgadas, FT14 4.5, que trabaja con diferencial de 4.5. Acá vemos una de 2 pulgadas que tiene un diferencial de presión de 10 bar. Y vemos otra de 2 pulgadas acá, que es un diferencial de 14. Y como ven, a mayor diferencial de presión, tiene menor capacidad de evacuación. Acá vemos cuánto es su capacidad de condensado en kilogramos y su presión diferencial de trabajo. Entonces, si ustedes ven en estas gráficas, podemos identificar que las trampas a menor presión de trabajo diferencial, pues tienen mayor capacidad de desalojo de condensado. Eso como dato que no muchas veces yo voy a elegir la trampa, cuando elijo una trampa mecánica, por que tengo, digamos, no, la voy a elegir a mayor presión para que me dure más o para que me soporte más, sino que es muy importante saber a qué rango de temperatura, a qué presión diferencial voy a trabajar, porque la trampa en su ficha me dice cuál es su capacidad de condensado a evacuar por hora. Esto es muy importante. Por lo general, cuando ustedes adquieren un equipo, el equipo trae su plaquita donde dice cuántos kilogramos de vapor consume. Entonces, si yo sé cuántos kilogramos de vapor hora me consume mi equipo y sé cuánto es la presión diferencial, esa presión diferencial es cuánta presión está empujando en la presión 1 que hablamos al inicio, en referencia a la presión 2 donde va a evacuar. Lo que les decía, si estamos drenando al ambiente, pues no habría problema porque estamos evacuando atmósfera. Donde se genera mayor problema con estas presiones diferenciales, y es muy importante tener un seguimiento, es cuando se evacúa a una tubería y por A o por B razón, esa tubería está presurizada o esa tubería está descargando otra trampa, y si la trampa está fallando, entonces puede generarme el problema de contrapresión. Entonces es muy importante siempre saber a dónde va a evacuar la trampa, si es a atmósfera o a una línea presurizada, porque muchas veces pues se tienen líneas presurizadas de descarga y eso sería un problema a la hora de evacuar. Ahora sí, vamos a la parte de clasificación de trampas. Las trampas pues se clasifican en 3 grandes grupos. El primer grupo obedece a las trampas termostáticas, el segundo pues a las trampas mecánicas y el tercero a las trampas termodinámicas. Quizás podríamos hablar que las trampas mecánicas y las trampas termodinámicas son como que las más populares porque son muy versátiles en su uso, ¿verdad? Y por como decía la persona, creo que fue César, si no me equivoco, que hizo la pregunta, que no todas eran intercambiadores, o que, perdón, que la mayoría son intercambiadores. Entonces,
resulta ser que como el fin último pues puede ser intercambiar calor o cocinar algo, las trampas mecánicas pues son muy excelentes para esa aplicación. Tipos de trampas termostáticas, existen 3. Las de presión balanceada, las bimetálicas y tenemos las de expansión líquida. En las trampas de presión balanceada, pues tienen, de forma general, tienen una cápsula en su parte interna donde llega el vapor, por acá, ingresa. Entonces, imaginémonos la siguiente situación. Acá tengo una tubería, no soy muy bueno para dibujar, pero bueno, imaginemos que tiene una tubería acá y es un arranque, la línea está vacía, tiene aire y comienza a llegar el vapor. Pues para comenzar, como todo está frío, voy a tener condensado. Va a comenzar a formarse condensado. Este condensado va a perder temperatura, va a estar frío y igualmente va a venir aire, entonces, o gases no condensables que se encuentran en la línea, y como él cambia por forma térmica, es decir, las trampas termostáticas funcionan por una diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Llega el vapor, perdón, en los arranques llega el condenso, llega el aire. Ella cuando está en inicio, pues está abierta siempre. Entonces llega el condenso, llega el aire frío, evacúa porque no hace efecto en ella, pero cuando comienza a llegar el calor del vapor, ella tiene un fluido especial que se evapora a una temperatura específica y se expande y bloquea la salida que se encuentra en la sección baja. Esto es, digamos, una trampa de presión balanceada. No todas es que se ven igual que esta, es meramente con fines didácticos. Pero acá podemos ver el principio de funcionamiento. Cuando está en frío, pueden observar que tiene acá su cápsula, el fluido, y está abierta. Y cuando llega el vapor, pues expande y termina bloqueando la salida. ¿Qué me ayuda con esto? Pues en los arranques a evacuar todo el condensado que se pueda generar en arranque y eliminar el aire que pueda venir de la línea, ¿verdad? Una situación de ventaja de estas trampas es que son muy pequeñas y tienen gran capacidad de drenaje. En arranque siempre están abiertas. Como les decía, eso nos genera un plus. ¿Por qué razón? Todo el aire que se puede encontrar en la línea, todo el condenso que se formó, se evacúa de entrada en el arranque, ¿verdad? Porque están abiertas. Hasta que ellas sensan el calor del vapor es cuando se bloquean. Permiten la descarga de aire y otros gases no condensables. El mantenimiento pues es relativamente muy sencillo. Porque les decimos eso, porque ustedes solo retiran esta tornillería que está acá, levantan la tapa y dentro van a poder encontrar la cápsula que simplemente se reemplaza. Y ya pues ese es el mantenimiento, verificación si tiene obstruido el paso, porque puede ocurrir. Por eso algunos modelos vienen ya con su filtro. Si me preguntan a mí, siempre he encontrado que tiene su filtro y la mayoría de personas siempre instalan otro filtro por precaución antes de ella para evitar que alguna partícula, porque algo muy importante, los orificios de las trampas suelen ser orificios muy pequeños que se pueden bloquear por escoria de la tubería o arrastres de algún desprendimiento, digamos, de alguna suciedad o incluso arrastres de sólidos de la caldera. Desventajas, pues una de las desventajas que podrían encontrar en esta trampa, con la mayoría de trampas termostáticas, no abre hasta que caiga la temperatura por debajo de la temperatura del vapor. Es decir, que yo necesito tener o hacer que pierda temperatura el vapor, que se condense y que ese condensado aún pierda temperatura para que ella pueda evacuar. Ahora,
existen, digamos, les voy a dar el ejemplo de este modelo que está aquí, que es la BCP-32 de Spirax-Sarco. Ese modelo evacúa por estándar 12 grados por debajo de la curva de vapor. Es decir, tiene que esperar que se enfríe 12 grados para poder evacuar. Eso como estándar. Entonces siempre voy a requerir que, imaginémonos acá, que la tubería que está, pues tenga al menos 1 metro, por decirlo así, donde ella pues pueda tener esa condensación y pueda estar drenando. Entonces, si yo no elijo una trampa o la cápsula que esté más acorde a mi proceso, me puede generar un posible inundamiento en la línea si el proceso no me admite inundamiento en el proceso, ¿verdad? Igualmente hay una que evacúa que se llama la SUD, que evacúa a los 24 grados centígrados. O sea, tiene que esperar que baje 24 grados centígrados para evacuar el condenso. Son trampas para no procesos críticos. Y hay una que puede entrar casi en la gama de trampas mecánicas, que es una cápsula que evacúa por debajo 4 grados centígrados. Es quizás la trampa termostática que se le pone con esta cápsula la más cercana a la curva de vapor. O sea, pierde 4 grados y evacúa muy rápidamente el condenso. Llegan a ser muy eficientes. Entonces, ¿qué cuidado debo tener a la hora de seleccionar una trampa termostática? Es saber a qué temperatura ella va a evacuar, ¿verdad? Aplicaciones donde se puede usar, podemos usar este tipo en tracings o en tubería de calentamiento, donde, digamos, es muy usada en la industria de petróleo o donde se maneja algún tipo de aplicación donde yo quiero calentar. Entonces, esta línea de traseado, de tracing, pues, tiene vapor y necesito sacarle, pues, el condenso porque la finalidad última es calentar. Siempre hay una referencia a esta aplicación. Incluso Melissa les va a compartir una tabla que es donde se especifica cómo seleccionar, pues, el criterio de las trampas, ¿verdad? Entonces, en esta tabla van a ver que esta trampa se puede usar en aplicaciones no críticas de tracing, ¿verdad? Donde si hay anegamiento en algún tramo, pues no es problema. Pero funciona muy bien si tiene, digamos, la cápsula adecuada. Posteriormente, pues tenemos, puede ser usada en tanques de calentamiento. Si el proceso, pues como les digo, no es crítico, son temperaturas por debajo de la temperatura de saturación de vapor. Y otra aplicación puede ser en radiadores de irradiación de calor. O sea, digamos, esto es una banda transportadora y yo tengo un radiador. Esta es su tubo de que les hablo de inundamiento. El vapor pasa y tiene su tubo después acá y ella evacúa. Pero en este caso, como se irradia el calor en un solo radiador, todo lo que esté circulando en la banda, pues es, digamos, como un túnel de secado. Entonces podría funcionar muy bien. Donde no se recomienda, y hay que diferenciarlo muy bien, esta aplicación de la otra, es de la batería de radiadoras o batería de calefactores. Esto es una aplicación en lateral, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando yo tengo un túnel donde hay 5 de estos paneles, 6 de estos paneles, y lo que le estoy inyectando es aire para forzar ese aire que ingrese, por ejemplo, en un silo de secado, donde puede ser un silo de secado de maíz o un silo de secado de nueces, o cualquier industria que requiera secar, porque el aire que está ingresando viene frío y eso hace perder mucha temperatura, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde puedo aplicar esto? En radiadores que estén en lateral.
Las trampas termostáticas contienen también las trampas bimetálicas, que es la segunda sección de trampas que vamos a encontrar el día de hoy en las termostáticas, donde las trampas bimetálicas lo que tienen es dos tipos de metales que se expanden por diferencia de calor. Cuando ella está abierta, pues en frío siempre van a estar abiertas. Esa es la ventaja de las trampas termostáticas. Por eso son muy útiles en las botas colectoras de líneas de distribución. Entonces tenemos, llega el vapor, el condenso, el aire, perdón, en los arranques está frío, evacúa, pero una vez llega el calor del vapor, ella se va a expandir y va a terminar cerrando. ¿Cuándo va a abrir? Cuando la línea que esté aquí haya perdido temperatura y ella aperture. ¿Cuáles son las ventajas? Son muy compactos. Están abiertos cuando están en frío, aguantan muy bien los golpes de ariete. Las desventajas, siempre es necesario adicionar tubería de enfriamiento en instalación. Si se usa para botas colectoras, por A o por B situación, que fue la que encontré en el mercado y era la que pude encontrar para salir tal vez de alguna emergencia, siempre es necesario adicionarle tubo de enfriamiento. Se puede bloquear por la suciedad de las tuberías. Digamos, en los tracing, esto sería como su instalación, pero siempre será necesario colocarles un tubo adicional para que ellas puedan evacuar, para que en el tubo pues se genere la condensación y generar pues una mejor transferencia. El tercer caso son las trampas de expansión líquida. Esta trampa en nuestro medio yo realmente solo la encontré en un caso, la he visto. No sé si alguien tendrá también el caso y tiene instalados en su planta, ¿verdad? Pero esta trampa es muy usada en los lugares donde se quiere vaciar las líneas de distribución, donde se quiere garantizar que no quede nada en el espacio donde va a introducirse vapor. ¿Por qué razón? Mayormente pues en los países donde se tienen heladas, donde se puede congelar ese fluido y que están a la intemperie, entonces ellos son muy buenos. ¿Por qué razón? Porque puedo regularles con un ajuste la temperatura a la que yo quiero descargar. Entrada del vapor, lo mismo, en frío pues están abiertos. Cuando estos de expansión líquida lo que contienen son un fluido, también acá. Entonces cuando él se calienta, expande ese fluido y termina bloqueando con el asiento de la válvula aquí, con el obturador. Bloquea y ya no deja salir pues vapor. Cuando enfría a la temperatura que fue seteada, pues genera la descarga. Ventajas se puede Ingeniero, ajustar. Ajá, dígame. tenemos un par de preguntas por acá. Ok. El primero es Cristian Guido, que pregunta, ¿qué tanto influye el dimensionamiento de la trampa en el retorno de condensado? El dimensionamiento de la trampa, pues influye no influye en el retorno de condensado. Donde va a influir mayormente es cómo dreno el condensado que ya no me es útil dentro de mi equipo. O sea, lo que yo utilizo la trampa es para desalojar el condenso que se generó en mi equipo, que yo ya no lo requiero, él ya no aporta calor y lo necesito evacuar para que el nuevo vapor que llegue, pues llegue a hacer su transferencia térmica y se vuelva a enfriar y siga ese ciclo. En el tema de retorno de condensado, puede afectar, quizás si yo tengo una línea de retorno de condensado, lo que más puede afectar es colocar quizás en una línea el tema de trampas que estén, o sea, o que estén malas, es el
factor más crítico. ¿Por qué? Porque una trampa que esté fallando abierta descarga toda la presión sobre la línea de distribución y eso puede bloquear las demás trampas. Entonces, quizás ahí es lo más crítico de la trampa. ¿Por qué? En el dimensionamiento, quizás no me va a afectar tanto, me va a afectar más en mi transferencia de calor. No sé si tiene otra pregunta. Sí. La otra es, buenos días Daniel, ¿qué trampa se recomienda instalar en finales de línea? Gracias. Bueno, en finales de línea, trampas termostáticas, puede ser una presión balanceada o puede ser termodinámicas. Son muy buenas para este tipo de aplicaciones. Incluso puede llegar a ser una de flote, pero por tema que la de flote es un poco más cara, tema costo, es más recomendable una termodinámica, que es mucho más práctica. Respecto a los finales de línea, es muy importante que siempre pues instalen su bota colectora, su trampa y su eliminador de aire. ¿Por qué? Porque eso va a beneficiar todo el aire que pueda condensarse. El Inge Cedric en su capacitación del lunes estuvo hablando de eso y es muy interesante, siempre es muy importante instalarles su eliminador de aire. Ok, perfecto. Podemos continuar. Gracias. Okay. Una consulta tenía yo. Ajá, a ver. Perdóneme. Buenos días. Buenos días. Hablo de El Salvador. Yo he tenido problemas más que todo con la termodinámica en el aspecto de que su vida útil, no sé si tal vez sea por la mala adecuación en las líneas de distribución, más que todo en los finales de distribución, pero tienden a darme una vida útil bien poca. No sé si en este caso puede ser por sobredimensionamiento a la línea que yo tenga, o no sé en sí la vida útil de X válvula en ese aspecto. Ok, uno de los problemas que mayormente se puede tener con las termodinámicas puede ser que reduzca su vida útil el tema de la apertura del vapor. ¿Por qué razón? Las termodinámicas trabajan por diferencia de dinámica del fluido y por diferencia de temperatura. Entonces, cuando muchas veces se suelta el vapor de forma brusca o llega de forma brusca, eso hace que el disco que tiene él en la parte superior se ale súbitamente. Entonces, si lo estoy haciendo de forma continua, eso puede estar afectando a la hora de empezar a deformar quizás el disco, porque siempre la apertura en trampas termodinámicas debe ser lenta. Ahora, puede ser también el arrastre. No sé si ha tenido la oportunidad de inspeccionarla. Si hay arrastre de sólidos de la caldera, los sólidos comienzan a crear una incrustación y esa incrustación como una especie de sarro comienza a ser obstrucción o incluso se comienza a formar en la parte de la monedita que le dicen o el disco y eso comienza a hacer que el disco pues ya esa diferencia de presión con la que él opera ya no pueda generar el movimiento y comienza pues a pegarse. No sé cuál es su mayor problema, si se pega el disco, quedan falla abierta, quedan descargando o se bloquea. Más que todo, vaya, con eso de la incrustación que usted me dice, yo también lo pensé, así que me di a la tarea de poner válvulas de alivio antes digamos, de la termodinámica, para antes de iniciar los procesos de arranque. De arranque. Entonces, yo trabajo en una planta y le dije al encargado de la operación de que antes de que inicie el arranque con la caldera, purgue todas las líneas. Pues, por lo menos para eliminar los sólidos, unos 10 segundos a que bote el agua antes de que arranque pero de igual manera se solucionó en una gran mayoría, pero con el pasar del tiempo, que en cuestión de semanas, un mes, ¿no? La válvula empieza a accionarse constantemente y al principio no lo hacía, y nuevamente, como le digo,
cambio la válvula, trabaja otra vez normal, hace su ciclo, pero nuevamente con el tiempo empieza a generar el mismo problema. Ahí es la cuestión que le decía, no sé qué tanto es la vida útil o no sé en qué estoy fallando yo en ese aspecto. Ahora, en el tema de sólidos, como le comentaba, la inspeccionó que no tuviera sarro, ¿no? O lo otro que puede ser, no sé si está a la intemperie, está al aire libre. Están dentro de la planta, o sea, Ajá. sí, no están así tampoco en la No es intemperie, como ¿no? que, ajá, No, no les okay. cae ni Es que lluvia ni nada, nada. habría que ver la aplicación en Ajá. específico. Si gusta, Sí, puede enviarnos un correo con fotos de cómo está instalada y ok. con gusto podemos hacer el análisis para ver qué podría estarle afectando ahora. Incluso tuvimos un problema con una mecánica de flotador en el manifold de alimentación de las 3 calderas que tenemos. De igual manera nos dio ese problema, la cambiamos con una termodinámica, nos funcionó excelente, pero al lapso de un mes, 2 meses, volvió a dar el mismo problema. Ok, sí, podría ser, ver tal vez la instalación, en qué forma está y inspeccionar, digamos, cuando se haga un mantenimiento, la parte interna para poder identificar qué puede estar pasando, Sí, porque muchas veces las trampas son muy delicadas con los arrastres de sólido. Eso es exacto. algo muy importante que se tiene que controlar desde el inicio en caldera, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí, sí. Entonces, pero con Sí, gusto, Inge, nosotros le podemos apoyar. Si gusta, puedes sí, mandarnos claro. un correo con las fotos y nosotros podemos hacer la evaluación. Sí, como Ok. le digo, pues fui un poquito curioso en esa, incluso desarmé una de las cuestiones para ver en sí si era el disco que se quebraba o algo por el estilo, pero no, está prácticamente intacto, no estaba ni sucio, por así decirlo, y sigue dando el problema. Sí, bueno, vamos a analizar a ver Ok, qué puede ser, Inge. gracias, muy amable. Bye. Ok, continuamos. Estamos hablando de la expansión líquida y se puede ajustar la temperatura con el resorte que descargue de 60 hasta 100 grados. En arranque siempre están abiertas y son excelentes para usar como purgadores de drenaje de paros. La desventaja es que el condensado corrosivo, si hay mucho corrosión, puede destruir el tubo flexible interno y se puede romper y por sí sola no es una solución. Siempre tiene que ir, digamos, en botas colectoras. Si ustedes la tienen instalada, tienen su trampa termodinámica instalada acá y se usa en la parte baja para purgar lo que pueda quedar acá en la bota y dejarla completamente vacía. Yo en lo particular, como digo, no he encontrado muchas aplicaciones de esa trampa más que una, que fue una empresa que tenían un problema con golpe de ariete de condenso que se les quedaba en la línea por el tipo de proceso que hacían y la única solución que encontraron fue con una expansión líquida y purgaban todo lo que quedaba en su equipo. Trampas mecánicas funcionan por cambio de densidad de fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber condensación para que ellas puedan evacuar. En esta encontramos las de flote y encontramos las de cubeta invertida. Quizás las trampas más populares que existen, si me preguntan, quizás esta de flote es la que puede cumplir con muchos requerimientos de procesos en nuestras plantas. Pero a veces por tema de costos, pues es mejor optar por una termostática para realizar el trabajo o una termodinámica. Por eso es muy importante analizar cuál es mi aplicación que estoy ejecutando. La trampa de flote, cuando ella está cerrada, siempre va a tener un nivel de agua acá que siempre les va a mantener al mínimo, o sea, si en el rango límite, donde si llega condensado, ella va a abrir y va a abrir
Si le llegan 10 ml, un poco que llegue, ella va a evacuar. Por eso son muy buenas en el manejo de calentamientos críticos. Estas trampas anteriormente tuvieron un problema que cuando se arrancaba muchas veces se bloqueaba la trampa porque todo lo que venía de aire, gases en el desplazamiento subía a la parte superior y no se podía, generaba mayor presión acá, empujando el flote hacia la parte baja y no lo dejaba evacuar. Entonces lo que se ha hecho es adicionarle una cápsula de las trampas de presión balanceada, las trampas termostáticas, donde ella se encarga de eliminar esa presión que pueda haber en la parte superior para evitar esa situación. Y por eso ahora se les conoce como trampas de flote termostático. En las líneas que nosotros manejamos en el grupo del PIN, que es la línea de Spirax Arco, siempre van a ver que las trampas de flote termostático se llaman FT. La única que no viene es un modelo de trampa que viene con una peculiaridad que se llama SLR, que es el Steam Lock Release, que es una aplicación mayormente útil en los rodillos de calentamiento, donde se tienen rodillos. Esos rodillos, pues por su proceso que llevan un tubo pescador de condenso, se mezcla a veces aire y eso pues no se logra evacuar, y lo que se hace es tener un mecanismo que es más que un tornillo que se abre, o a veces es un push que se presiona y se logra evacuar todo el condenso pues que pueda generar contrapresión. Ventajas de esta, da una descarga continua. Esa trampa es, o sea, condensado que se forma y condensado que evacúa. No deja absolutamente nada que se pueda quedar en línea. Alta capacidad de drenaje, tiene unas capacidades, he visto algunas por ahí que tienen capacidad hasta, obviamente en diámetros muy grandes, pero tienen capacidad hasta de 20.000 kilogramos hora. Son unas trampas de muy alta capacidad para la evacuación de condenso. Capaces de manejar cargas pesadas y ligeras, o sea que pueden manejar muy poco caudal o mucho caudal, eso no les afecta. O sea que la variación, con tal cumpla el requerimiento que esté dentro del rango, pueden manejar, por decirlo así, 100 kilogramos algunas y manejar hasta 800. Entonces son rangos muy, muy grandes, entonces se pueden manejar. Desventajas, yo no lo llamaría desventaja, pero es quizás lo único que se le puede encontrar en comparativa de las otras trampas, pero es que ella requiere un mecanismo interno diferente para trabajar a diferentes rangos de presiones, que fue lo que vimos al inicio. Entonces, normalmente los mecanismos internos es lo que termina cambiando. Ustedes vieron que el cuerpo soportaba una presión total y de ahí lo demás lo condiciona el mecanismo interno de trabajo para poder trabajar a las presiones diferenciales específicas. Entonces quizás eso se vuelve, porque quizás en mi planta o en la planta donde laboro, tengo una línea que por el proceso trabaja, por decirlo así, a 10 bar, pero tengo otro proceso de cual requiero reducir presión y trabajarlo a 3 bar. Entonces, si tengo una trampa no va a ser la misma que la otra por razones de presiones diferenciales, y el mecanismo interno pues sería distinto. ¿Dónde puedo usar? Pues recuerdan la aplicación que les dije que era muy diferente radiadores en lo horizontal como las baterías de radiadores. Resulta ser que en estas baterías, pues como empujamos aire frío, eso hace que genere una alta condensación en estos radiadores. Entonces se acumula mucho condenso, se genera mucho, no se acumula, sino que se genera bastante condensación porque la demanda de vapor es alta. Entonces la demanda de evacuación de condenso va a ser alta, y las trampas que me pueden funcionar muy bien pues son las de flote termostático, porque el que se vaya formando se va evacuando. Otro punto donde se vuelve completamente crítico y es muy, muy importante, tiene que ver con las trampas en los intercambiadores de calor, donde se tiene control. ¿Por qué razón? Porque estas trampas necesito evacuar.
condensado lo más rápido posible para que el vapor que esté ingresando a los intercambiadores pues ceda el calor de manera idónea. Eso sería tema para otra charla, pero es muy importante tener cuidado con ese tipo cuando se tiene control, porque muchas veces en los intercambiadores se estrangula tanto la válvula de control que ya no es capaz de enviar suficiente presión y se comienzan a inundar esta tubería. La tubería que yo puedo tener acá a lo interno del tubo, del intercambiador, se comienza a inundar y es un problema porque ya inundado se genera lo que le llaman el efecto stall, pero eso se puede tratar con trampas bombas, pero eso va a ser quizás otro tema que vamos a ver más adelante. ¿Dónde los puedo usar? En líneas de distribución, cuando uso separadores de gota o también separadores de humedad, es muy importante usar este tipo de trampas. ¿Por qué razón? Porque lo que yo requiero es el separador de gotas, lo que deflecta es la humedad que puede venir en el vapor para garantizar que el título de vapor es un 99% vapor, lo que le está ingresando acá, y lo demás pues se sedimenta y se evacúa. Entonces, como necesito evacuar rápidamente ese condenso, utilizo la trampa de flote para generarlo siempre en los separadores de gotas. Otro tema muy importante en las marmitas, que tenemos también reducción de presión y ocupamos drenar rápidamente para que el nuevo vapor que llegue genere intercambio de calor para que todo se vuelva eficiente. Entonces utilizamos siempre la trampa de flote termostático. Muy importante en los recipientes que están enchaquetados o que están con doble fondo y que el vapor circula por la parte interna, es muy importante siempre utilizar pues los venteadores, porque puede haber que el vapor empuje todo el vacío acá, el aire, perdón, y genere pues un, una presión en esta sección de acá, y lo que hacemos pues es eliminarlo con un eliminador de aire. Y otro que ven acá es muy importante también, siempre hacer el análisis de si mi proceso se pueda llegar a generar vacío. Es otro tema muy crítico porque si por A o por B motivo se llegara a cerrar esta válvula, el recipiente queda presurizado, y una vez que queda presurizado ese vapor se enfría, lo más probable es que se genere vacío. Entonces, por esa razón, siempre es muy importante instalarles rompedores de vacío también, porque el vacío puede llegar a generar daños en los equipos. Entonces, en ese tipo de instalaciones es muy importante tomar esos detalles. Trampas de cubeta invertida es otro tipo de trampa mecánica. ¿Cómo funciona? Pues ella requiere un sello de aire que siempre va a estar en esta sección, se inunda y esto empieza pues a burbujear de poco o a escaparse el vapor, a condensarse, y va a la parte superior, empuja cuando ya ella termina su ciclo, esta cubeta que es el balde, no sé cómo le llaman ustedes, cubeta, balde invertido, pues como lo que lo mantiene en flotabilidad es ese espacio de aire, y una vez se pierda por condensación, ella se va a sumergir y va a aperturar esta pequeña salida. El vapor pues va a generar su presión, y cuando llegue el vapor va a generar pues nuevamente la burbuja y va a volver a bloquear. Ojo, es muy buena para tolerar golpes de ariete, es muy buena para evacuar condenso. La diferencia que radica entre esta y la de flote, ¿por qué la de flote es prioridad en las mecánicas? Es porque ella cicla, es decir, hasta que ella pierda este espacio de aire es cuando va a aperturar, muy diferente a la de flote, que la de flote si sobrepasa el nivel, ella va a abrir. Entonces, por esa razón, la de flote es muy buena trampa para evacuar condenso cuando lo quiero evacuar rápidamente. Lo que les decía, vamos a ver. Vamos a ver acá.
comienza a llegar condenso, se inunda, se pierde, cae el balde, apertura y comienza a empujar el vapor que llega, todo el condenso sacándolo de la línea, se genera acá el vacío por el vapor que llega y vuelve a cerrar. Entonces vuelve a generar nuevamente otro ciclo hasta que ya pierde la temperatura, cae y vuelve a ciclar. Esa es la diferencia entre esta trampa y la de flote. O sea, ella cicla y la de flote simplemente apertura. Ventajas, hay trampas de cubeta invertida para soportar muy altas presiones, excelente tolerancia a golpes de ariete y puede usarse con vapor sobrecalentado, instalando una válvula de retención antes de ella para evitar que pues, el vapor sobrecalentado esté generando problemas de evaporación adentro de la trampa. Desventajas, siempre tiene que haber una superficie de agua para hacer el sello. Si no tienes superficie de agua, pues no se genera el sello. Aplicaciones de proceso general, hay trampas en el PDF que les va a pasar Melissa, van a ver que de las pocas aplicaciones pues son para procesos que van desde los 600 PSI hasta los 2000 PSI, porque toleran muy bien las altas presiones. ¿Por qué razón el flote no tolera tanto las altas presiones? Es por el tema del flote, que a altas presiones pues se implosiona, se apacharra, como diríamos popularmente, y termina pues dañándose y pierde su flotabilidad. Por esa razón la de cubeta invertida pues es una opción para tener a esas presiones. Puede usarse como segunda opción en las aplicaciones donde se puede usar flote termostático. Sí la puedo usar, la diferencia es que si es crítico, es importante que sea flote. Si no es tan crítico, pues puede usar la trampa de cubeta. Trampa termodinámica. Ya con esta trampa, pues vamos cerrando lo que vimos, los tres grandes grupos. Quizás una de las trampas más populares que hay en el mercado, también junto con las de flote, funciona por cambios de dinámica en el fluido. Encontramos pues trampas que van desde que toleran los 32, 42, 52, depende de la aplicación. Incluso hay un modelo en Spirax que soporta los 120 bar, que es este modelo que ustedes ven acá, de presión para poder evacuar condenso. Ahora, ¿cómo funciona esta trampa? Pues ella funciona, comienza a haber condensación. Entonces, ok, vamos a ver. Ahí, ella está abierta cuando hay condenso. Entonces, como hay condensación, el vapor comienza, ella abre, el vapor comienza a empujar a velocidad el condenso, sale a velocidad todo el condenso y por efectos de diferencia de presión y la velocidad que tiene, por eso es termodinámica, funciona por cambios térmicos y por cambios de dinámica del fluido. Esa velocidad atrae esta monedita hacia la sección baja y la asienta. ¿Qué sucede con esa baja presión que se generó? Generó vapor flash, generó un revaporizado en la parte alta y esa parte alta es quien genera la presión para mantener esa monedita, para evitar que el vapor que llega acá pues abra la moneda. Hasta que esta parte superior comience a irradiar y aquí comience a perder temperatura, el vapor en esta sección, y va a comenzar a perder temperatura y es cuando va a volver a abrir hasta que en la parte superior se enfríe. Por eso es una práctica muy habitual que cuando alguien quiere comprobar si la trampa termodinámica está buena o está mala, le echa agua en la parte superior y puede ser un método para verificar, ¿verdad? Que la trampa cicle, porque cuando se enfría, ella abre y hace el ciclo.
¿Cuáles quizás es una de las desventajas de esta trampa? No es desventaja, pero hay que tener mucho cuidado. Si yo la instalo en líneas de traceo o de traseado para una línea donde estoy calentando y está la intemperie, normalmente si llueve, ella comienza a tener problemas porque el agua pues comienza a hacerla abrir. Por esa razón hay un modelo o trae una isotapa para trampas que van a estar a la intemperie, que no van a estar techadas. Siempre, verifiquen que si la trampa la van a instalar a la intemperie y es termodinámica, tenga pues esa isotapa para que el ambiente no le genere mayor problema. Ventajas de esta trampa, pues admite altas presiones. No necesita ajustes por variaciones de presión. Ustedes pueden poner una de estas a una presión de 10 bar, siempre y cuando cumpla con el rango máximo para la cual ella está diseñada, ¿verdad? Son muy compactas y poseen grandes capacidades de descarga. Son muy buenas para botas colectoras o para finales de línea, como consultó a alguien. Se puede usar con vapor sobrecalentado y fácil de comprobar su funcionamiento. Como les decía, una de las prácticas más habituales que se van a encontrar en las plantas es adicionarles agua para ver si cicla. Siempre este tipo de trampas hacen un ciclado que alrededor de 20, 40 segundos, que ella evacúa y luego espera. Entonces, espera y luego condensa. No la recomiendo por nada del mundo en tanques de almacenamiento. Les voy a contar una anécdota que me encontré en una aplicación hace un tiempo atrás donde habían usado una trampa termodinámica para un intercambiador de serpentines con un tanque de almacenamiento como de 300 toneladas de un producto, y esa termodinámica la tenían instalada y el muchacho nos dijo, no, que funciona, mire, bota el agua, el condenso. Sí botaba el condenso, pero lo que tenía era que tenía toda la tubería, que eran como 40 metros de serpentines, inundada completamente. Entonces, lo único dice que es que desde que lo instalamos me toma como 3 días calentar ese tanque. Entonces el vapor, por más que llegue, no está cumpliendo su objetivo último, que es transferir el calor y condensarse, salir del sistema. Entonces lo que pasaba era que él tenía todo el serpentín inundado completamente, la trampa estaba abierta completamente, botando agua porque la presión que había contra ella lo empujaba y botaba agua y parecía como que era una de esas llaves del jardín botando agua completamente. Entonces, para sistemas de calentamiento crítico donde la masa es muy alta, no es recomendable, o sea, es una muy mala opción. Una de las desventajas es que están sujetas por lo general, o sea, están sujetas a una presión mínima de entrada. Si no se le da una presión mínima de entrada, ella no va a operar. Por lo general suele ser 0.25 bar, que es como el mínimo de entrada para que pueda generar esa velocidad y ese cambio dinámico del fluido para que pueda traer la monedita nuevamente a su posición. Otra de las desventajas para los que trabajan en una planta saben que a veces el ruido se vuelve como incómodo. Entonces, esa trampa, si descarga a la atmósfera, suele ser muy ruidosa, se escucha el pss, y se escucha aquel sonido bien pesado, y si hay múltiples trampas descargando a la intemperie, porque así está el diseño, puede llegar a ser muy, muy ruidosa. Como les dije, puede ser usada en líneas de traseado, líneas de botas colectoras. Y ya por último, pues las trampas que no son trampas. Siempre hay personas que se ríen con este tema y me dicen, ¿cómo trampas que no son trampas? Pues una válvula no es una trampa. A veces pasa que, no sé si les ha tocado, que los muchachos, los de operación, por calentar rápido o por alguna A o B situación, terminan tirando por los bypass de las trampas el vapor. Y dicen, no, es que la trampa no evacúa solo un poquito. Y cuando yo le abro la válvula del bypass, bota más. O sea, lo que pasa es que puede ser que entonces que la trampa no esté dimensionada para la capacidad
del calentamiento que está sucediendo a lo interno del equipo, ¿verdad? Entonces, una válvula no es una trampa. ¿Por qué razón? No tiene ningún mecanismo que bloquee la salida de condenso sin tener que dejar escapar vapor. Y la otra que no son trampas es esta de orificio fijo. Miren, sucede que hay algunas personas que han ofertado estas de orificio fijo como trampa. Esto no es una trampa, como vimos al inicio. Una trampa es un mecanismo que libera automáticamente condenso sin tener que dejar escapar vapor. Una de orificio fijo al final es un orificio que retiene condenso si puede retenerlo en esta sección de acá. Vamos a ver. Aquí ustedes ven, acá esto es condenso y por esa razón el vapor que está en esta sección empuja y está saliendo. Ahora, y de repente si calentó y el diseño no era el adecuado y va a empezar a botar vapor por ese orificio. O si el orificio no es lo suficientemente grande como para poder evacuar todo el condenso que se puede llegar a generar aquí, es otro problema. Entonces, al final, las trampas que nos trampa de orificio fijo no es una trampa, al igual que las válvulas.